Buenas tardes, nuestro equipo es el número 1. Les vamos a presentar a los científicos e investigadores del magnetismo. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Él descubrió un mineral que atraía la magnetita. Lo descubrió frotando hierro a la magnetita y ésta adquiría propiedades magnéticas del mineral. El hierro se imantaba. Continuó sus experimentos frotando el ámbar con pajas, plumas y cabellos, y estos se atraían. El siguiente científico fue William Gilbert. Él experimentó con un imán y una aguja que se movía libremente. Él es considerado el padre de la electricidad y el magnetismo. Realizaba experimentos con un imán esférico y una aguja. Cuando se enteró que se podía crear imanes de metales comunes, concluyó que al dividir un imán no se divide en los polos, sino que se crea un nuevo imán con la misma polaridad del original. Cuando él observó que las fuerzas magnéticas producían movimientos circulares, él conectó el fenómeno del magnetismo con la Tierra y es así como sentó las bases del geomagnetismo. Él rechazó la idea de que la Tierra es el centro del universo. Él decía que se trata de un planeta magnético con norte y sur. Otto von Guericke, físico ingeniero alemán, realizó algunos estudios de electrostática, descubrió la repulsión electrostática y la observación de algunos fenómenos luminosos. Observó que se producía una repulsión entre cuerpos electrizados y luego de haber sido atraídos. Stephen Gray fue un físico y científico natural inglés. Realizó aportes a la conductividad eléctrica, ya que decía que la electricidad puede ser conducida a través de un cuerpo conductor si estaba aislado de la Tierra. Charles Francois destacó sus experimentos sobre la electricidad al entenderse de los trabajos de Stephen Gray. Identificó la existencia de dos cargas. Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense, confirmó que los rayos son descargas eléctricas al experimentar con un cometa. Inventó gracias a este fenómeno el pararrayos. Realizó otros descubrimientos que serían de gran tendencia con las cargas positivas y negativas. Charles Coulomb. Él propuso una ley, la cual dice que la fuerza existente entre dos cargas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. En el año de 1777 creó la balanza de torsión para medir la fuerza entre las cargas. Esta se puede explicar de la siguiente manera. En la parte superior tenemos un micrómetro unido a un hilo de plata. En la parte posterior tenemos una aguja de material aislante. Al extremo izquierdo tenemos una esfera de médula de Sauco. La otra esfera es del mismo material. La diferencia es que esta permanece. En el extremo derecho tenemos un disco de cartón que nos funciona como contrapeso y amortigua las oscilaciones. La tira que podemos observar es un papel dividido en 360 grados. En 1779 crea la teoría de las máquinas simples, la cual solo es un análisis del rozamiento en las máquinas. El siguiente científico es Alessandro Volta. Él es conocido por inventar la pila, también llamada pila de Volta. La pila de Volta fue creada mucho antes de la batería eléctrica. Esta funciona produciendo un flujo estable de electricidad y está hecha con discos de plata y zinc. Los dos están alternados y separados por discos de cartón mojados en salmuera. Contribuyó al desarrollo del electrófono. Es un aparato que transfiere electricidad a otros objetos y genera electricidad estática. Uno de los usos que podemos darle es la producción detonante en mezclas gaseosas. Hans Christian Ørsted, escritor danés, fue conocido por haber descubierto de forma experimental la relación física entre la electricidad y el magnetismo.
y por aislar el aluminio. En 1813 predijo la existencia de los fenómenos electromagnéticos cuando observó una aguja imantada colocada en dirección paralela a un conductor eléctrico. Esta se desviaba cuando hacía circular una corriente eléctrica. Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la electricidad, ya que puso en evidencia la existencia entre la electricidad y el magnetismo. William Sturgeon fue uno de los primeros especialistas en los instrumentos eléctricos. Fue el primero en inventar el electroimán, ya que esto lo hizo enrollando cable de cobre en una barra de hierro en forma de herradura. También descubrió el proceso de amalgamación, que es la mezcla de más de dos metales en un electrodo de zinc en una batería de mercurio. En 1832 construyó el primer conmutador eléctrico y para 1836 inventó el galvanómetro de bobina móvil. Estos dos últimos inventos facilitaron el uso para motores eléctricos. André-Marie Ampère inventó el primer telégrafo eléctrico junto con François Aragon, el electroimán. Formuló en 1827 la teoría del electromagnetismo. El amperio se llama así en su honor. Descubrió que la dirección que tomaba la aguja de la brújula depende de la corriente eléctrica que circula cerca. Ejemplificó la regla de la mano derecha. Carl Friedrich Gauss en 1831 comenzó a trabajar con el físico William Weber y ambos inventaron un magnetómetro y midió el campo magnético terrestre. Pudo demostrar el origen del campo en el interior de la Tierra. Gauss y Weber trabajaron con las posibilidades del telégrafo a la patente de Morse. El siguiente científico es George Simon Ohm. El principal aportamiento que él hizo fue la ley de corrientes eléctricas. Esta dice que la intensidad de una corriente a través de un conductor es proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor y es inversamente proporcional a la resistencia que el conductor pone al paso de la corriente. Se representa utilizando el símbolo de omega y uno de sus usos son las resistencias en voltaje o para buscar el voltaje. El siguiente personaje es un físico y químico llamado Michael Faraday. Él descubrió el benceno y reacciones orgánicas utilizando el etileno. Fue quien desarrolló el primer motor eléctrico. Él descubrió su ley cuando un imán en movimiento a través de una bobina inducía en ella una corriente eléctrica. En 1845 hizo una especulación. Decía que un campo magnético influye sobre un haz de luz polarizada. Un año después, en las consideraciones sobre las vibraciones de los rayos, dijo que el plano de vibración de luz polarizada que incide en el cristal gira cuando se aplica un campo magnético en la dirección de propagación. La unidad de medida de capacitancia eléctrica es el faradio en honor a él. Samuel Morse fue estadounidense y uno de los fotógrafos más importantes de América. Fue el primero en inventar el sistema eficaz del telégrafo electromagnético. Se interesó por transmitir impulsos eléctricos a través de cables para enviar mensajes. En 1837 desarrolló un telégrafo que transmitía mensajes en un código de puntos y rayas llamado alfabeto Morse. Lo aprobó desde Washington hasta Baltimore. Joseph Henry, científico estadounidense, fue muy apreciado durante su vida mientras construía electroimanes. Henry descubrió el fenómeno electromagnético. También descubrió la inductancia mutua
independiente de Michael Faraday, aunque Faraday fue el primero. Henry desarrolló el electroimán en un dispositivo práctico e inventó un precursor de timbre eléctrico, que era una campana que se podía tocar a través de un cable eléctrico y un relé eléctrico. La unidad Sistema Internacional de Unidades de Inductancia, el Henry, recibió su nombre en honor. Él trabajó en la base del telégrafo inventado por Samuel Morse. William Edward Weber trabajó con Gauss en el invento del telégrafo utilizando una barra que se desplazaba por la acción del campo magnético de una bobina. Trabajó en un establecimiento de medidas absolutas de corrientes eléctricas. Weber es la unidad de flujo magnético o flujo de inducción magnética. James Prescott Hall estudió aspectos relativos al magnetismo, especialmente los relativos a la magnetización del hierro por la acción de corrientes eléctricas, que le llevaron a la invención del motor eléctrico. Demostró que los circuitos eléctricos cumplían con la ley de la conservación de la energía y la electricidad era una forma de energía. El siguiente científico es Gustav Robert Kirchhoff. Él destacó en la óptica, espectroscopia, emisores de radiación. Creó dos leyes. Estas son para obtener valores de la corriente y el potencial en cada punto en un circuito eléctrico. La primera ley nos dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. La segunda ley de Kirchhoff, o bien ley de lazos de Kirchhoff, dice que en un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a 0.